Soy Saraí Ezequiel, estudiante de Ingeniería Industrial, y este es un espacio donde hablamos de temas, metodologías y herramientas de Ingeniería Industrial para aprender de una forma fácil y divertida desde lo básico hasta lo no tan básico de esta maravillosa y versátil ingeniería. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que se encuentren extremadamente bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ingeniería Industrial desde cero, donde subimos episodio cada viernes sobre algún tema de ingeniería industrial. Así que los invito a seguir el podcast y la página en redes sociales para que juntos sigamos aprendiendo. Hoy hablaremos sobre la industria 4.0 y para hablar de ella invité a una experta en el tema, la doctora Lisaura Rodríguez, para que nos platique un poco sobre el tema desde su experiencia. Les contaré un poco sobre ella para que la conozcan. La doctora Lisaura Rodríguez es originaria de Nicaragua. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Posteriormente, ocupó el puesto de analista de información de manufactura en la empresa Coca-Cola FEMSA de este mismo país, en donde se especializó en el manejo de indicadores y desarrollo de planes de mejora continua. Realizó sus estudios de maestría en el Instituto Politécnico Nacional, en donde obtuvo el grado de maestría en Ingeniería de Manufactura, y posteriormente en esa misma institución estudió un doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Durante ese tiempo se desempeñó como becaria en el sector automotriz, sector donde aplicó su trabajo de tesis doctoral. Actualmente es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana y forma parte del Departamento de Sistemas, impartiendo materias de Ingeniería Industrial. Cuenta con un reconocimiento del perfil PRODEC y es jefa del área de innovación de sistemas. Dentro de esta área se desarrollan proyectos de investigación orientados a la mejora continua de procesos, los procesos y el enfoque con las tecnologías 4.0. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, así como ha realizado publicación de su trabajo investigativo en revistas de difusión, indexadas y de impacto, como la revista DINA Ingeniería e Industria, y también tiene libros publicados, que se los recomiendo mucho. La mayoría de las investigaciones realizadas corresponden a casos prácticos desarrollados en el ámbito industrial. Y eso es lo mejor de sus libros, que te presenta casos prácticos. Así que si pueden leer alguno de sus libros, súper recomendados. Bueno, siguiendo, en estos casos prácticos se destacan las líneas de investigación centradas en el mejoramiento de los procesos productivos, considerando técnicas de estudio de la medición del trabajo, mejora continua y las tecnologías con enfoque 4.0. Y ahora sí, después de contarles un poco sobre ella, vamos a darle la bienvenida al podcast. Bienvenida al podcast, doctora Lisaura. Es un placer tenerla aquí y que hoy nos pueda platicar un poco sobre la industria 4.0 y la transición a la industria 5.0. Hola Saraí, muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, me gustaría que nos explicara cuál es la definición de la industria 4.0 y su diferencia con esta transición a la industria 5.0, o si es que ya estamos en la industria 5.0. Sí, claro que sí, Saraí. Básicamente, industria 4.0 son un conjunto de nuevas tecnologías que han ido emergiendo a raíz de la inserción de el IoT, que básicamente es el Internet de las Cosas. Estas tecnologías nuevas, pues podríamos citar impresión 3D, el Big Data, nuevo software, simulación, manejos de nuevos materiales, la robótica colaborativa, la realidad virtual. Entonces, todas estas tecnologías trabajan en un entorno colaborativo donde básicamente hay una integración de los operadores como gestores del proceso. ¿Qué relación hay con la industria 5.0? Precisamente esto último que acabo de comentar. Cuando hablamos de industria 4.0, evidentemente estamos hablando también de automatización. En ese sentido, tenemos a veces la idea de que al automatizar un proceso, desplazamos al operador. Eso es algo realmente que está ocurriendo. Las actividades repetitivas están dejando de existir y es ahí donde
se incursiona lo que es Industria 5.0, porque básicamente lo que se le trata de dar es un puesto de gestor o básicamente un nuevo enfoque a esas personas que tienen el conocimiento experto. No reemplazarlas totalmente de sus puestos de trabajo, sino lo contrario, que estos se vuelvan gestores del proceso y que ayuden a la toma de decisiones en tiempo real que permitan alcanzar los objetivos propuestos de la empresa a nivel estratégico, por así decirlo. Entonces, se podría decir que en la industria 4.0 todavía las personas hacen trabajos repetitivos, mientras que el cambio a la industria 5.0 es que estos trabajos ya sean hechos por la automatización y ahora el trabajador entre como gestor en el proceso. Sí, podríamos decirlo así, aunque en Industria 4.0 ya se trata que el operador sea un gestor del proceso, no enfocándose a las actividades repetitivas. En la 5.0 básicamente es que ya tengo a mi operador, está en mi proceso, ya es un gestor, ya no hace esa actividad repetitiva y dado a la incursión de estas nuevas tecnologías se genera muchísima más información y es en este caso este nuevo operador, este nuevo gestor el que se debe de encargar de manejar, de tratar, de analizar esta información para que pueda ser incursionada al proceso y de esta manera se pueda mejorar el proceso. Ok, ya me quedó más claro. ¿Y cuáles serían las tecnologías que participan en la industria 4.0? Bueno, podríamos mencionar, como al inicio le comenté, por ejemplo, impresión 3D. A pesar de que esta ya existía desde los 90, esta tecnología ha tenido mucho más auge actualmente porque se utiliza en la parte de los desarrollo de prototipos. Ajá. Digamos que hay una empresa que tiene una idea para desarrollar un nuevo producto. Esta empresa, antes de incursionar en analizar cuál sería todo el proceso de fabricación, pues hay que analizarlo primero en función a un prototipo. Y es ahí donde entra esta parte de impresión 3D. También algo con lo que hemos visto actualmente es, por ejemplo, lo de realidad virtual, en donde ya trabajamos en un entorno híbrido, en un entorno mixto, por así decirlo, donde no necesariamente hay que contar con una infraestructura física para poder realizar una determinada función. El manejo de base de datos también es algo que se ha venido incursionando en Industria 4.0, sobre todo porque a raíz de la incursión de estas tecnologías se genera muchísima información. Hay que tener dónde almacenarla, cómo almacenarla, y ahí también entra otra de las nuevas tecnologías que es la parte de ciberseguridad. ¿Cómo garantizamos que esa información, aparte de poderla tener a la mano para poder ser gestores, esa información que está resguardada? Por citar algunas de las tecnologías, podríamos mencionar estas, aunque también está el desarrollo de nuevos materiales, está la robótica colaborativa, está el desarrollo de nuevos software, simulación. Entre las principales podríamos citar estas. Vale, ¿y los beneficios de esta industria para las empresas y para la sociedad, cuáles? Bueno, podríamos comentar que ante la sociedad estas nuevas tecnologías vienen incursionando en otras fuentes de trabajo. Es un hecho que la actividad repetitiva se va a ver desplazada, pero al incursionar estas nuevas tecnologías se van a crear nuevos empleos. Por ejemplo, la necesidad de contar con un profesional que se encargue del manejo de datos, por así decirlo, o profesionales que sepan el diseño y desarrollo de prototipo y manejos de impresión 3D. En la parte de a nivel empresa, todos estos sistemas vienen a impactar directamente en lo que es el desempeño, la eficiencia, la productividad, pero no hay que dejar de lado la parte humana. Al incursionar estas tecnologías, pues hay que preguntarnos qué va a pasar con estos operadores,
con estos encargados del proceso. Y es ahí donde viene la parte del manejo del conocimiento experto, en donde estas personas que manejan todo el proceso, que tienen todo el conocimiento, hay que aprovecharlo para seguirlo utilizando para contribuir a la parte de la optimización. ¿Y su implementación cómo sería? En alguna empresa que quieras implementar la industria 4.0, ¿cómo sería su transición? En esa parte de la implementación y la transición no hay algo totalmente definido como tal. Hay muchos autores, muchos investigadores, incluso a nivel industrial, que han desarrollado un marco de ruta para incursionar estas tecnologías de industria 4.0. Por citar algunos, voy a mencionar el que decidió implementar la empresa Bosch. En este caso, lo primero que hay que determinar es por qué quiero incursionar en industria 4.0. Hay veces, hay empresas que tienen la idea errónea que al decir voy a automatizar una determinada etapa de mi proceso, creen que con eso el desempeño ya va a ser el óptimo en todos los procesos, pero en realidad no. Hay que identificar efectivamente sobre qué proceso se quiere impactar y esto debe de estar alineado a los objetivos estratégicos. Una vez que ya se tiene eso, ya se tiene identificado, hay que establecer cómo lo vamos a lograr. Si vamos a incursionar tecnologías de industria 4.0, hay que saber exactamente qué tipo de tecnologías es la que me conviene. Por ejemplo, si tengo un proceso de ensamble y yo lo quiero sustituir por un brazo robótico, entonces sé que lo que debo de adquirir es precisamente un brazo robótico, pero además de eso debo de analizar las especificaciones técnicas, qué capacidad, va a ser un brazo robótico colaborativo, voy a tener que hacer ajustes en el layout de mi planta para poder colocar este brazo robótico en mi proceso. Y es ahí donde vienen las especificaciones técnicas. Una vez que se ha logrado eso, viene la parte de la implementación y la parte de prueba piloto. Hay que adquirir el equipo, hay que hacer algunas pruebas para echarlo a andar y ver el impacto que tiene en el proceso. Todo esto viene acompañado de una serie de análisis para determinar la factibilidad y el periodo de recuperación de la inversión. Aquí juega un papel muy fundamental el operador, que ahora se convierte en gestor del proceso, porque precisamente son ellos los que deben de dirigir estas pruebas piloto. Una vez que se ha llevado a cabo estas pruebas, se evalúa el desempeño del sistema y se puede seguir con la implementación en el siguiente proceso. Pero ¿sería recomendable esta implementación en cualquier empresa de cualquier tipo, o en qué situaciones se recomendaría y en qué situaciones a veces puede no ser la opción óptima el automatizar e implementar la industria 4.0? Bueno, aquí juega un papel muy fundamental conocer la madurez tecnológica que tiene la empresa. Recordemos que hay 4 revoluciones industriales. Bueno, realmente en la primera revolución podríamos decir que hay pocas empresas, quizás las empresas artesanales, ¿no? Donde el proceso es prácticamente manual. Ya posteriormente viene la producción en masa. En la tercera revolución ya se da la parte de automatización, y en la cuarta revolución es donde incursionan todas estas tecnologías y se da mediante la integración en el Internet de las cosas. Es importante evaluar en qué etapa de madurez tecnológica se encuentra la empresa, porque no es lo mismo decir que voy a incursionar en industria 4.0 a un proceso que es totalmente artesanal. Luego hay que saber el por qué queremos incursionar en estas tecnologías. A veces se comete el error de que las empresas quieren meter todas las tecnologías en todos los procesos, y no, realmente hay que identificar ese proceso clave, significativo, y es necesario empezar por ahí. Entonces, ¿cómo sabemos si nos conviene o no implementarlo? Primero hay que hacer un diagnóstico de la madurez tecnológica. A partir de ahí se puede determinar si nos conviene o no, y también
es necesario decirlo, viene la parte de la recuperación de inversión, porque no es lo mismo hablar de una pyme a una gran empresa. ¿Cuál es el capital que se tiene para invertir en estas tecnologías y estar conscientes del periodo de recuperación? Vale. Y ahorita, en la actualidad, ¿estamos en la industria 4.0 o se podría decir que ya nos encontramos en la industria 5.0? Bueno, y hablo de México. Bueno, en México, podríamos decir que hay países que son la punta de lanza ahorita en industria 4.0, por citar algunos tenemos Alemania, Japón, Corea, Suiza, que son países cuyo enfoque de investigación y desarrollo está realmente muy desarrollado. En el caso de México se han hecho esfuerzos para incursionar en industria 4.0. Uno de los esfuerzos es la feria de Hannover Messe, que se empezó a realizar a partir del año 2018, en donde se da un compendio de integración de estas tecnologías y países. México está en esa etapa de desarrollo, de incursión en industria 4.0, pero para poder decir que ya estamos en la etapa de 5.0, sí, en estos países puntas de lanza, en México todavía no. Todavía estamos en la fase de desarrollo, de incursión, de comprender lo que es industria 4.0 y estamos empezando a ver algunos beneficios ya a nivel industrial, cuyo impacto sí se ha visto en la productividad y en el desarrollo de sus procesos. Y dentro de estas industrias, ¿cuál es la participación de las ingenieras e ingenieros industriales? Nosotros como ingenieros industriales que nos enfocamos en la mejora continua de los procesos y en la documentación, jugamos un rol fundamental. Solamente imaginemos que estamos en una empresa y que nos dicen, queremos que nuestra productividad incremente un 50%. Es nuestra responsabilidad como ingenieros marcar cuáles serían las etapas necesarias para alcanzar ese incremento del 50%. Y una de las formas es evaluar cómo integrar estas nuevas tecnologías. Quizás nosotros como ingenieros industriales no vamos a enfocarnos directamente en la programación de estos equipos, aunque déjeme decirle que actualmente estas tecnologías tienen un lenguaje de programación muy intuitivo, que básicamente se necesita ser experto en el proceso para poder incursionar en estos nuevos lenguajes. Entonces, nosotros como ingenieros industriales sí estamos totalmente relacionados con estas nuevas tecnologías, porque es nuestra responsabilidad establecer qué tipo de tecnologías, cómo se van a incursionar, cuál va a ser el impacto en el proceso, cuál va a ser el impacto en el operador, y hacer todo este análisis para decir, bueno, estás incursionando en estas tecnologías hoy y los beneficios los vas a ver en un determinado cantidad de... Y bueno, ya mencionando que estamos muy relacionados con esta industria y usted que la ve más de cerca, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos podría dar para aprender más sobre ella y tener ciertos conocimientos cuando se nos presente en el campo laboral? Definitivamente es muy necesario el desarrollo de actividades blandas. La comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la adaptación al cambio es clave. Estas tecnologías se han venido incursionando de una manera muy acelerada y esto se incrementó a raíz de la pandemia. Entonces, para poder aprender de estas tecnologías sí se necesita el desarrollo de estas habilidades blandas. Como le repito, quizás la parte de programación no es la parte complicada, sino el podernos adaptar a estos cambios tecnológicos, poderlos comprender y poder evaluar el impacto que va a tener en los procesos. Entonces, definitivamente, hablando de habilidades blandas, sí se necesitan desarrollar para que eso nos permita contar con esas herramientas de poder incursionar a estos cambios que estamos viviendo.
Ahora bien, dentro de las habilidades duras que se requieren, definitivamente programación, manejo de datos, son dos de las que más se van a requerir para incursionar en estas tecnologías. Programación, pero ¿en qué lenguaje o aprender a manejar qué programa? Bueno, cada tecnología tiene su propio lenguaje. Ajá. Por ejemplo, la robótica colaborativa trabaja con un lenguaje de aprendizaje. A lo que me refiero con programación no es específicamente especializarnos en un lenguaje como tal, aunque bueno, ahorita el que podríamos mencionar que es el que está más utilizado es Python, ¿no? Sin embargo, cada tecnología trae su propia enfoque de programación. Básicamente, y es ahí donde vienen las actividades blandas, básicamente es cómo es nuestro proceso de adaptación para poder aprender estos nuevos lenguajes y a partir de ahí desarrollar la programación adecuada. ¿Cuánto tiempo me tardo yo como persona en aprender a utilizar un nuevo lenguaje? Que no es complicado, realmente son muy intuitivos. Básicamente el reto está en si tu operador que conoces el proceso, lo explicas, lo desarrollas, pero ahora ese proceso que se venía desarrollando de una manera manual, ¿cómo lo traduzco a un lenguaje para que ahora pueda ser desarrollado de una manera automatizada? Por ahí, uno de los proveedores con los que trabajamos en la universidad me comentaba algo, me dijo una vez, cualquiera puede programar un brazo robótico colaborativo, pero no cualquiera lo puede programar bien. Entonces, es a eso a lo que vamos. ¿Cuál es mi capacidad de adaptación al cambio para poder aprender y poder desarrollarlo, pero de una manera óptima? Vaya, qué contraste, porque se podría decir que la industria 4.0 es automatización y es el manejo de máquinas, pero al final lo que se tiene que desarrollar en nosotros como ingenieros son las habilidades blandas. Entonces, me parece un poquito contrastante, pero es bueno porque a veces son ciertas cositas que nos faltan dentro de la ingeniería. Saber comunicarnos. Y una duda que tenían algunas personas y que me mandaron su pregunta para el episodio es si en algún momento la industria 4.0 podrá reemplazar el trabajo de los ingenieros industriales. El trabajo de ingeniero industrial no. Nosotros como ingenieros industriales tenemos esa ventaja que somos muy versátiles. Podemos desempeñarnos en diferentes áreas de la empresa, en diferentes procesos, en diferentes enfoques. Uno de los más fuertes que tenemos como ingenieros industriales es el desarrollo de la mejora continua. O sea, nosotros nos encargamos de utilizar esta nueva tecnología para mejorar los procesos. Definitivamente la industria 4.0 sí viene a reemplazar otro tipo de, no me voy a atrever a decir ingenierías, pero sí otro tipo de puestos de trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con actividades repetitivas. Eso definitivamente sí se viene a reemplazar. Pero como ingenieros industriales, no. Podemos estar tranquilos por eso. Después de su respuesta ya me quedo más tranquila. Y, sí, una duda, algo que pues ha estado sonando un poquito, lo del chat GPT. ¿Eso pertenece a la industria 4.0 o ya sería parte de la industria 5.0? Digamos que puede ser considerado dentro de la 4.0 porque se utiliza lo que es redes neuronales. Básicamente es como se maneja la información y también utiliza base de datos. ¿Cómo se utiliza la información? Esa información va generando toda una serie de bases de datos y a partir de ahí se nos brinda una respuesta, pero es meramente informativo. Puede ser que en un futuro estos chats, si se logra desarrollar empatía, puedan venir a sustituir otros puestos de trabajo, eso sí, como, no sé, el área
de recepción de una empresa. Generalmente vemos a una persona ahí, esta persona nos brinda información, pero no va a ser raro que en lugar de contar con una persona vamos a encontrar un módulo en el que nosotros demos una serie de preguntas y se nos brinda una serie de respuestas en función a ciertas palabras claves que nosotros ingresamos. Pero sí se podría considerar dentro de 4.0. Y ya para cerrar, la última pregunta sería la llegada de Tesla aquí a México. ¿Cómo ayudaría a los ingenieros industriales y qué relación tiene también con la industria 4.0? Porque pues viene de otro país más avanzado. La incursión de esta empresa Tesla pues sí trae ciertos beneficios, pero en este sentido es un poco contradictorio, por así decirlo. Trae consigo una serie de desarrollos tecnológicos, no solamente viene la empresa. Hay muchas personas que dicen, bueno, va a venir Tesla porque la mano de obra es barata, estamos con la frontera con Estados Unidos. Sí, evidentemente sí, esos son algunos factores, pero el desarrollo tecnológico que trae esta empresa sí ya viene incursionado lo que es Industria 4.0, son procesos totalmente automatizados, el manejo de información que se genera internamente ayuda a tomar decisiones en tiempo real y que eso permita que el proceso se vaya desarrollando de una mejor manera. Hablando del sistema productivo, eso tiene mucho que ver con el tiempo de respuesta, el objetivo del sistema productivo de la empresa, por ejemplo. Entonces, sí, es un gran beneficio desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Y para las ingenieras e ingenieros industriales, ¿qué habilidades serán las que más se van a pedir para los puestos de trabajo? Bueno, eso ya depende de cada tipo de empresa y de acuerdo a las necesidades que ellas tengan detectadas. Realmente se le está dando mucho peso a la parte de habilidades blandas. Ahora, si se revisan, por ejemplo, los puestos de trabajo, podemos ver que una característica que se solicita mucho es proceso de adaptación a cambios. Porque al incursionar en este tipo de empresas, sabemos que son empresas que están en constante cambio y que esos cambios son responsabilidad de los ingenieros. Imaginémonos que estamos en un proceso y nos dicen, ¿sabes qué? Tienes 5 operadores, van a ser sustituidos por este brazo robótico. El primero que tiene que crear conciencia es la persona responsable de generar esos cambios y cómo se va a hacer el manejo de esa transición. Entonces la parte de habilidades blandas definitivamente sí, es algo que se le está dando mucho peso, y la parte de adaptación al cambio. Pues ahora sí, ya eran todas las preguntas del episodio y creo que ya nos quedó claro de que la industria 4.0 es muy importante, pero que también es muy importante el desarrollar las habilidades blandas, porque a veces nos vamos más por las habilidades duras y pues no necesitamos convivir con las personas. Así que muchas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy y por habernos explicado sobre la industria 4.0 y la industria 5.0. Al contrario, Saraí, muchísimas gracias por la invitación. Espero que hayan disfrutado el episodio. Si es la primera vez que me escuchan, yo soy Saraí Ezequio y no olviden seguir el podcast. Pueden encontrarme en redes sociales como Ingeniería Industrial desde cero. Los espero por allá para seguir aprendiendo juntos.